Tapir 590, un meme peruano que causó revuelo por allá en el 2019, con frases que marcó la nueva era, haciendo colaboraciones con la diosa Susy Díaz y el cómico Jorge Benavides, siendo entrevistado en el Canal 2 y el Canal 4. Pero ¿qué es de él actualmente? ¿Qué es de su vida? ¿Qué lo empanzó? ¿Y por qué no ha generado nada de polémica actualmente? A continuación te contaré todo. Después de esta presentación tenebrosa, procederé a pasar el contexto y comenzaremos sobre de dónde salió 590 Tapir. 590 desde sus inicios pertenecía a un grupo de venta de zapatillas de segunda, donde él realizó una publicación de venta de unas Jordan a 590 soles, y aquí generó popularidad por el excesivo costo de esta, porque como chucha esto va a estar 590 lucas. En ese momento la gente lo empezó a hatear por el excesivo costo, pero Tapir al verlo sucedido pensó: wow, varias personas me están llamando la atención, conocen mi perfil y mi cara. ¿Qué debo hacer? ¿Borrar la publicación y pedir perdón? ¿O aprovechar la atención que la gente me está dando para hacerme conocer? Sí, mejor elijo la segunda. No me disculpo y me doy a conocer a base de polémica. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Después de esto comenzó a hacer live en esa página de venta, y pues ya saben cómo son los causas en grupo de Facebook. Empezaron a bloquearlo, diciéndole nariz de Gampi, hipno, narizón, etc. Y acá surge otra pregunta: ¿de dónde sale el nombre? Pues ese surge cuando le hacen comparación con el animal tapir, porque seamos sinceros, se parece. Y desde ese día fue bautizado como Tapir 590. Con ese nombre se dio a conocer, y desde ahí empezó a grabar los videos, el cual lo hicieron conocer en todas las redes sociales, publicando sus grabaciones caseras de manera vertical, con una personalidad un poco arrogante. Y acá fue donde se construyó el personaje. Ya saben, se creía guapo y millonario. Y claro, esto le funcionó, porque de manera inmediata ni yo sé ni nadie sabe cómo se hizo tan popular. La gente lo empezó a hitear, la gente lo empezó a compartir, lo vacilaban en redes sociales, lo encontrabas en estados de WhatsApp hasta de tu vieja. Y es verdad, entrabas a Facebook y todo estaba lleno con videos de Tapir, Tapir por acá, Tapir por allá. Hasta el frentón de Andy le hizo un video. Empezó a ganar mucha popularidad, la gente lo empezó a compartir en grupos de WhatsApp, se reían de él, porque claro, él basó su reconocimiento a base de hazme reír, haciendo el bufón, o sea que eres el payaso y yo me río. Y mi causa Tapir fue creciendo más y más. La gente lo reconocía y le pedían fotos a montón. Hacía publicidad con marcas, todos querían hacer colaboraciones con él. Fue llevado a ganar 4 en el Reventonazo de la Chola para cantar junto a Susy Díaz una parodia de Bebecita de Nuela, y esa parodia se llamaba Mascotita. También Jorge Benavides lo llevó a su programa e hizo un sketch con ellos. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo todo el éxito que fue construyendo se acabó? ¿Qué sucedió en eso? Y la respuesta es él. Sí, literalmente es el mismo. Se le subió la fama y perdió la humildad. Había fotos del borracho también, que literalmente se creía lo máximo porque según él era famoso, cuando no es así. Él se convirtió en alguien popular. Es distinto la popularidad con la fama. Creo que él, al no entender la diferencia, aumentó su ego, lo cual lo llevó a la ruina, porque al creerse la gran cosa llevó a cometer algo terrible. Llegó a cobrar para hacer publicidad, y claro, es normal porque todo el mundo cobra. Pero él, para hacer publicidad de colaboraciones, lo que cobraba era algo excesivo. Eran $5,000. En serio, $5,000. Al principio se creyó que era mentira, ya saben, pura joda. Pero se confirmó que era real. Y otra vez Andy Say hizo un video de eso. Y desde ahí todo pareció ir a mal. Los videos el cual él subía eran sobre de los whiskies de etiqueta negra, etiqueta no sé de qué cosa, dorada tal vez, sobre su outfit y todas esas cosas. Llegó a lanzar su mercancía de ropa, todo eso, pero acá falló en algo, y desde ahí todo pareció ir a mal, porque se dedicó a la música. Parece que él mismo decía de que su sueño era ser cantante, músico, a un artista, porque lanzó su canción que se llama Conchita. Sí, así de estúpido es esto. Lanzó la canción y pasó sin pena ni gloria. Nadie, no tuvo un gran revuelo en las redes sociales como él esperaba, como sus videos que él hacía. Y en esto afectó su ego, porque según él decía que tenía talento cuando no era así, tan solamente se hizo popular por el hacerme reír, por un viral. Cuando esto que te da así como un viral no llega a ser duradero, por eso hay que aprender a ahorrar para un futuro, saber qué hacer. Según yo, no supo manejar muy bien todo este cambio de vida, pero bueno, es su problema, no es el mío.
Después del lanzamiento de su canción no se supo nada más de él. Sus videos no se compartían y ya quedó ahí en el olvido, estancado. Sigue actualmente subiendo videos, pues sí, sigue subiendo unos cuantos. Subió el videoclip de su canción, pero igual pasa desapercibido. La gente lo recuerda como un meme que fue muy gracioso, un personaje muy divertido, raro a la vez, que llegó a ser muy altanero en ese sentido y muy arrogante. Pero claro, ese es el problema de la gente cuando llega a la fama o la popularidad, como le fue a él. Después de todo esto, él se dedicaba dando como última opción, dando o animando eventos de gamers o otras cosas. Los lugares donde animaba no pasaba nada, era bajo porque la gente ni lo reconocía porque ya había pasado de moda, era algo pasajero. Pero me dirás, ¿pudo salir de ese lugar, de ser estancado? Pues no, lo vino a destronar a Chupetín Trujillo, creo que vino después de él. Y ahora con lo que sea el boom un poco más fuerte es que con Faraón Luis Shady. Y claro, su música sí pegó, a diferencia de Tapir. Creo que es algo que Tapir tiene envidia porque le hizo un video criticándolo. Literalmente le dijo feo. Esa cara que te... ¡Qué asco! Más feo se concha a su madre por animal. Faraón se parece bastante a los que iban acá, en Los Olivos, Puente Piedra. Faraón parece que... ¡Qué feo! Vaya hipocresía. En lo personal no era muy fan de él, no me gustaban mucho sus videos. Me están graciosos, sí, se ve que era un personaje, pero su comportamiento después de todo lo que le pasó con la popularidad que tuvo cambió y ahí están las consecuencias. No logró llegar a más y claro, se hacía del músico, pero no hacía nada. Vinieron otros a destronarlos. Claro, a diferencia de Chupetín, está ahora mejor que Tapir. Y ni qué decir de Faraón, que sus videos tienen millones de visitas. No le deseo lo malo para 590, pero bueno, él mismo se lo buscó. Ojalá salga, o tal vez no, que se busque un trabajo común y corriente, porque creo que ahora ya no jala nada. Es triste ver esto, pero bueno, es la celebridad de los peruanos. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Yo soy Alcidadam. Ya saben que si les gustó, suscríbanse y denle like. Y compartan si quieren decirle a sus amigos sobre qué pasó con Tapir. Me ayudaría muchísimo. Muchas gracias.